La Causa, la Familia, presenta su programa de análisis y conversación e información alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Empezamos. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga de manera muy especial. El Ministerio Vida Nueva Youth les da la bienvenida a esta conferencia. Hoy tenemos el tema el cristianismo y la ideología de género, un tema muy importante para que usted pueda conocer. Vaya y busque su cuadernito, busque su lápiz, empiece a anotar, empiece a escribir para que usted tenga toda esta información. Es importante recordar que cuando hace falta el conocimiento, lo que sigue es perecer. Y nosotros no queremos que usted perezca, ya que nuestro Dios no está interesado en que nadie perezca. Por lo tanto, vaya y busque su cuadernito, busque su pluma y empiece a escuchar y anotar esos puntos sensitivos. Anótelos, por favor. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy fogueada en el tema. Es un personaje que por largos años ha estado defendiendo la vida, la familia y esos buenos valores y principios que nos han sido inculcados desde la niñez y que han sostenido nuestra sociedad hasta el día de hoy, pero que lamentablemente quieren ser dinamitados desde sus bases para ser destruidos y reemplazados por valores ficticios, valores que no existen, que ni siquiera podemos llamarles valores. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer docencia y tenemos que aprender cómo nosotros podemos defendernos, defender nuestra familia, defender nuestra soberanía nacional y defender nuestra identidad. Y para desarrollar este tema ya se encuentra con nosotros, tal cual como les decía, el licenciado José Luis Delgado. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y nos honra con su presencia en esta conferencia. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a ese grupo de jóvenes que ha tenido la diferencia de invitarnos a esta conferencia y esperamos poder ilustrarles sobre este tema que es muy importante para el cristianismo en Panamá. Efectivamente, y quiero decirles que hoy vamos a tratar, licenciado y público que está allí viendo y escuchando, vamos a tratar de abuelo de pájaro, poder llevarles a ustedes el extracto de lo que nosotros queremos comunicar hoy. Lamentablemente no podemos extendernos tanto como quisiéramos, pero vamos a procurar en esta próxima hora, en el lapsus de esta hora, poder llevarles a ustedes toda la información necesaria para que ustedes también puedan defender esos buenos valores. Un gusto enorme tenerles con nosotros en esta noche, en esta conferencia. Vamos entonces a empezar con la batería de preguntas para no dar más vueltas en el tema. Vayamos entonces, licenciado José Luis, empezando con la primera pregunta. Este es un tema bastante confuso porque se tiende, valga la redundancia, a confundir con otros términos, pero ¿qué es la ideología de género en términos generales? Lo primero que tenemos que decir de la ideología de género es que existe. ¿Y por qué digo que sí existe? Porque cuando nosotros, los cristianos y los movimientos pro vida y pro familia, empezamos a hablar de ideología de género, lo primero que dicen los defensores de las políticas de género es que la ideología de género no existe. Apartamos de allí. La ideología de género sí existe. Vámonos al diccionario. El diccionario dice que ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso o político. Es decir, que sí existe la ideología de género, como lo vamos a ver aquí, porque ellos tienen un conjunto de ideas. Ellos prefieren hablar de perspectiva de género, pero es que de lo que ellos hablan no queda solamente en la perspectiva de género, porque la perspectiva tiene que ver con la autopercepción. Una cosa es cómo tú te autopercibas, pero otra cosa es lo que ellos buscan, que son hacer con la perspectiva individual, con la perspectiva privada, hacer políticas públicas. Entonces, no estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de colectivismo y de colonización de género. Es decir, estamos hablando de ideología de género, porque una cosa es perspectiva. Perspectiva es que tú te creas Superman, pero políticas de género es que tú obligues al Estado a que te compren la capa, te lances del piso 10 y si te pasa algo, el Estado tiene que cubrir con todas las garantías para que tú no caigas, sino que tú vueles. Eso son políticas de género. Entonces, una cosa es que Juan se perciba Juana, otra cosa es que Juana obliga al Estado a que el Estado le pague la operación para que ella pueda ser Juana. Esas son
políticas de género. Entonces no estamos frente a perspectiva de género, estamos frente a ideología de género. Y peor todavía, porque no solamente buscan políticas públicas, están buscando colonización de género. ¿Qué es colonización de género? Por ejemplo, un caso bien reciente aquí en Panamá. En el mes de junio, el diputado Gabriel Silva le prometió a la comunidad homosexual que la bandera del orgullo LGTB se iba a izar en la Asamblea Nacional. ¿Por qué se va a izar la bandera del colectivo LGTB si no es la bandera de ningún partido político, si no tienen ningún diputado en la Asamblea Nacional de ese colectivo, de ese colectivo, porque no es un partido político? Entonces, ¿por qué lo van a hacer? Porque son colonialistas. Entonces, estamos frente a ideología de género. Entonces, cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de los dos grandes movimientos, los dos grandes brazos de la ideología de género, que son el movimiento feminista radical y el movimiento LGTB, por sus siglas, que ustedes las conocen, lesbianas, gays, transexuales. Yo prefiero hablar de LGTB porque sí se habla aquí de la colectivización de estos grupos y no hablar de la población homosexual, porque la verdad es que ellos no representan a toda la población homosexual ni a toda la población lesbiana, porque hay muchos homosexuales y lesbianas que quieren que se respete su privacidad, que no están de acuerdo con que lo privado sea político, porque no están de acuerdo con que los empujen a salir del closet. Entonces, por eso la ideología de género es esto, es un conjunto de ideas que buscan alterar la realidad de la sociedad, la realidad de la biología, la realidad y atentar sobre todo contra la fe. Así es, y es muy importante que nosotros podamos prestar atención a estos términos, porque vale la pena que nosotros los entendamos para no confundirlos. Y licenciado, usted hablaba de algo que a mí me parece muy importante y tocó el tema del feminismo. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los peligros del movimiento feminista? Y usted, dama, no se asuste, tranquilita, usted verá que no tiene nada que ver con usted el feminismo, licenciado José Luis. El movimiento feminista es un movimiento muy, muy peligroso para la fe, para la sociedad. Es un movimiento que busca no solamente crear políticas de igualdad, sino que también buscan crear políticas que crean la supremacía de la mujer sobre el hombre. No estamos hablando de igualdad, estamos hablando de un machismo a la inversa. Por eso hay movimientos políticos en otros países que no hablan de feminismo, sino que dicen que eso es hembrismo, por el comportamiento que tienen muy parecido al machismo, pero en el otro extremo. Yo, antes de hablar un poquito de las olas feministas, y para no aburrirlos con este tema de lo técnico y de lo aburrido que es toda la teoría, yo quiero empezar hablando de lo que busca el feminismo en realidad. El feminismo, empezando, busca desarraigar a la mujer de su naturaleza biológica. Cuando hablo de la naturaleza biológica es porque el feminismo contemporáneo es el principal promotor de la legalización y de la despenalización del aborto sin límites en el tiempo gestacional, empezando por allí. Y también a través de políticas como la esterilización de la mujer. Y cuando yo hablo de la política feminista de la esterilización de la mujer, no estamos hablando de un caso aislado a Panamá. Recordemos que recientemente un diputado de este país presentó un proyecto para esterilizar a las muchachas desde los 18 años. Entonces, estamos hablando de todo esto, y esto atenta principalmente contra el cristianismo, porque el cristianismo predica y es uno de los responsables de que nuestras muchachas se mantengan comportándose de acuerdo a nuestras normas, a nuestra cultura, a la moral cristiana, porque una de las cosas que impide que una muchacha sea libertina en su conducta sexual y se promiscue y tenga una vida promiscua es precisamente el tema de que, hey, puedes quedar embarazada. Pero claro, si ahorita le decimos a la muchacha, no, tranquila, disfruta tu vida sexual porque te vamos a esterilizar de los 18 años, definitivamente vamos a tener a una muchacha que va a ser irresponsable con su sexualidad. Pero claro, lo que yo estoy diciendo para la política de género y para el movimiento feminista es machismo, es patriarcado y todo lo demás. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que yo tengo 2 hijas y yo tengo que proteger mis 2 hijas
porque no solamente estamos hablando de quedar embarazada, estamos hablando de las infecciones de transmisión sexual, estamos hablando de enfermedades como el papiloma humano o aún como el SIDA, que pueden traerle un problema permanente a nuestras hijas. Entonces, ese famoso patriarcado no está buscando dañar a las mujeres, está buscando proteger a las mujeres, porque nosotros sabemos que sí hay hombres malos. Entonces, nosotros lo que estamos buscando a través de la paternidad y del cristianismo es proteger a nuestras hijas. El feminismo, además de esto, busca desarraigar a la mujer de su feminidad. Ustedes lo pueden ver en la ilustración de las defensoras del feminismo contemporáneo y radical. Tienen una profunda promoción por el lesbianismo y además de que tienen una publicidad contra todos los estereotipos de la belleza femenina. Por eso es que usted las ve que no se rasuran las axilas, que no se maquillan, que se engordan, que predican contra el estereotipo de la delgadez y que vivan gordas y que coman como hombres, porque ellas buscan desarraigar a la mujer de su feminidad. Estamos hablando de un atentado, incluso yo voy a ser un poquito más evangélico y más cristiano por el público que tengo enfrente, pero lo que están buscando es desarraigar la naturaleza, la imagen y la semejanza de Dios en la mujer. Porque es que Dios hizo a la mujer bella, nosotros los hombres somos feos, nosotros los hombres somos ordinarios, pero no hay nada como ver a nuestras hijas bien bañadas, bien vestidas, bien peinadas, bien afeitadas las axilas y bien conservadas. Eso es propio de la feminidad. Entonces, eso es lo que están buscando y con un discurso completamente absurdo, como es la supremacía de la mujer sobre el hombre, incluso atacando, recientemente atacaron a uno de sus medios progres que publicó una foto de una niña jugando a la muñeca, a la cocina, porque esto está promoviendo el patriarcado y la esclavitud y el espíritu de sirvienta de la mujer. Es completamente lo contrario. Lo que ellos están buscando es divorciar a la mujer de los roles de la casa. Y yo cuando digo esto lo digo muy seriamente porque yo tengo por lo menos unos 15 años de ser conferencista en temas de familia y siempre le digo esto a los hombres: los oficios de la casa no son responsabilidad de la mujer solamente, los oficios de la casa son responsabilidad de los hombres. Si yo en mi casa cocino, yo en mi casa cambio pañales, entonces ese discurso no me cae a mí. Lo que están buscando es crear irresponsabilidad en la sociedad. Así como hay hombres ninis, ahora están pensando en buscar mujeres ninis. Es decir, crear hijos e hijas que sean irresponsables con la sociedad. Y lo peor no es eso, lo peor es que no quieren hacerlo con los hijos de ellos, porque claro, ellos por su homosexualidad y su lesbianismo no pueden tener hijos, pero quieren hacerlo con los hijos de nosotros. Además de que decidieron ser irresponsables con su naturaleza biológica, ahora quieren que tomar las decisiones con los hijos que nosotros decidimos tener. Yo les voy a hablar rápidamente de las 4 olas feministas para que entendamos cómo fueron progresando, porque ellos nunca van directamente al grano. Miren, la primera ola feminismo empezó por allá, por la llamada Revolución Francesa, empezó con la reclamación de los derechos de la mujer, para que la mujer tuviera derechos por lo menos a la educación. Eso es algo positivo, porque hoy las mujeres tienen derecho a la educación. Es más, hoy las mujeres estudian más que los hombres. Por allá, por el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hasta yo digo que hasta la Segunda Guerra Mundial, por allí duró la segunda ola feminista, que fue esa ola que empezó a reclamar el sufragio. Un poquito más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos empezaron a reclamar el tema del derecho al voto. Hoy las mujeres votan. Bueno, pero de allí, yo digo, por eso yo insisto en marcarlo antes de la Segunda Guerra Mundial, la tercera ola feminista, porque aquí empezó esa ola ideológica, esa ola donde se hizo famosa Simone de Beauvoir, la famosa autora del libro El Segundo Sexo, esta mujer que decía que todos los problemas que tiene una mujer radican en la vida de un hombre. O sea, nosotros somos todos los problemas para una mujer. Pero en esta tercera ola se caracteriza sobre todo en la parte ideológica porque se vincula con la Unión Soviética, con el comunismo. El comunismo empezó a abrazar movimientos de carácter social y como, por supuesto, lamentablemente los grupos de derecha, por decir algo, los grupos tradicionales, incluyendo incluso a algunos movimientos religiosos, abandonaron por mucho tiempo a la mujer
ellos empezaron a abrazar esto y se escudaron en esto. ¿Qué ocurre? Que durante este tiempo empezaron a reclamar, miren cómo va avanzando, empezaron a reclamar durante todo este tiempo que duró la cortina de hierro, que yo lo calculo más o menos en la caída de la cortina de hierro. Estamos hablando del año 89 al 91, que es cuando cae la Unión Soviética irremediablemente. Empezaron a promover el tema de los anticonceptivos como un control de la natalidad, empezaron a promover la libertad del goce sexual, no atado al sesgo religioso de la reproducción, empezaron a promover el divorcio. En efecto, el divorcio se legalizó en muchos países porque predicaban que no era necesario el amor para toda la vida, algo que es contrario a la fe. Estamos hablando de hasta el año 90 más o menos. Y empezó el discurso de la paridad de género. Eso nos llevó a nosotros, llevó a la sociedad, a la cuarta ola feminista, que es la ola donde vivimos hoy, que por lo menos para América Latina, y por eso es que muchos vinculan el feminismo con la izquierda, porque esta cuarta ola responde al llamado Pacto de Sao Paulo del año 91, que es cuando empiezan a desbordarse en todas las exigencias absurdas que tienen, como lo es la sororidad, que no es más la sororidad, no es más que la solidaridad entre mujeres. Por eso es que ellas dicen que una mujer que está casada y que tiene hijos y que decide quedarse en su casa por las razones que sea, ella está en contra del feminismo, porque la mujer tiene que salir, tiene que estudiar, tiene que dejarle los hijos a la suegra, ¿será? Porque siempre hay una mujer en la que tiene que quedarse con los hijos. O si no lo hace ella, lo hace la mamá, lo hace la tía, alguna mujer lo tiene que hacer. Y si no, bueno, entonces seremos nosotros. Incluso este feminismo radical de hoy en día, ustedes lo pueden ver, como lo dijimos hace un rato, en el feminismo gordo, que es el feminismo que predica la delgadez, que va en contra de la delgadez, porque la delgadez está en una imposición de la moda patriarcal y occidental. Por eso no se maquillen, no se depilen las axilas. ¿Por qué? Porque eso es un feminismo descolonial contra el predominio de la raza blanca. Entonces, esos son los absurdos que vivimos. Miren, yo voy a terminar la pregunta, Richard, y amigos que me están escuchando, porque es falso que las olas feministas son las que buscan la vindicación de la mujer. Porque el feminismo como movimiento empezó, le dije ahorita, en 1789 o un poco antes. Y estoy hablando, mis fuentes que estoy sacando no son fuentes de Agustín Laje, mis fuentes son fuentes del Clarín, una publicación del año 2018. Así que no estoy usando ninguna fuente cercana. No, para esta conferencia no he usado a ningún conferencista de derecha, he usado a puros conferencistas de izquierda. Incluso me fui al medio del Clarín de Argentina. Pero yo quiero decirles algo muy importante para terminar esta pregunta contigo. El cristianismo ha buscado la vindicación de la mujer mucho antes que el movimiento feminista. Solamente vayámonos a 3.500 años atrás, cuando las hijas de Zelofejad fueron ante Moisés a reclamar un derecho de herencia. Y Moisés le dio ese derecho de herencia a las hijas de Zelofejad. Miren, no estamos hablando de... El cristianismo defiende a la mujer. Y vámonos un poquito más al cristianismo. Hace 2000 años el apóstol Pedro le escribió a los hombres: hombres, honren a sus mujeres como a vaso más frágil. No, el cristianismo nunca ha atacado a la mujer. El cristianismo lo ha defendido a la mujer. El problema no es el hombre ni el cristianismo, el problema es la maldad del corazón del ser humano. Así es, y definitivamente dentro de todos los lemas del feminismo hay uno por ahí muy importante que dice: mi cuerpo, mi decisión. Y detrás de mi cuerpo, mi decisión, se ha querido introducir dentro de todas estas leyes de ideología de género el aborto. El aborto es una decisión personal de la mujer, porque al final es ella que lleva a ese bebé en el vientre. Y detrás del relajito de mi cuerpo, mi decisión, a la fecha tenemos más de 1.400 millones de bebés que han sido
muertos en los abortorios. Y nosotros vemos con dolor, que no le restamos ninguna importancia, que más de 6 millones de judíos aproximadamente hayan sido muertos en los campos de concentración por los nazis y demás, pero nadie se hace eco de que diariamente está muriendo cualquier cantidad de niños producto de estas leyes de ideología de género y de este feminismo. Voy a decirlo de esta manera, este feminismo apestoso. Licenciado, vamos a la siguiente pregunta. Y yo quiero que usted escuche muy bien, porque la siguiente pregunta puede ser un poquito espinosa. ¿Por qué nos oponemos al matrimonio homosexual, licenciado? Esta pregunta es importante para conocer el movimiento LGBT. Nosotros hablamos de matrimonio homosexual. Yo y nuestros movimientos sociales no hablamos de matrimonio igualitario, porque el matrimonio igualitario es un nombre jurídico que busca engañar a la sociedad tratando de darle la misma equivalencia al matrimonio, la única fórmula de matrimonio que existe, que es entre hombre y mujer, y darle la misma equivalencia a una unión, a legalizar una unión de personas del mismo sexo. Y es esta, ¿por qué? Porque es esta la razón por la que el Estado busca proteger el matrimonio heterosexual, el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer son los únicos que pueden procrear, es decir, son los únicos que pueden garantizarle al Estado la continuidad del Estado. ¿Por qué? Porque da nuevos ciudadanos, genera nuevos ciudadanos. Por eso que usted verá que en la Constitución política del país hay todo un capítulo dedicado a la familia y empieza con el artículo 56 diciendo el Estado protegerá el matrimonio, la maternidad y la familia. ¿Por qué? Porque la única manera de garantizar que va a haber nuevos ciudadanos es a través de la unión de un hombre y una mujer, y por eso se protege el matrimonio. Es tanto así que por esto se crea un código de la familia, un código exclusivo para la familia donde se busca proteger precisamente lo prioritario, de acuerdo a lo que dice el Código de la Familia, el bienestar superior del menor. ¿Por qué el bienestar superior del menor? Porque es el futuro de la sociedad, es el futuro del Estado. Entonces, no podemos hablar de matrimonio igualitario cuando el matrimonio heterosexual genera nuevos ciudadanos y el matrimonio entre homosexuales no produce nada. ¿Qué beneficio le produce el matrimonio homosexual al Estado? Ninguno. Ok. Pero ¿qué ocurre si se legaliza el matrimonio homosexual? De legalizarse el matrimonio homosexual, es decir, de legalizarse la unión de parejas del mismo sexo, esta figura se convierte en una figura legal. ¿Qué significa esto? Al final yo siempre digo, como dice un amigo de nosotros, doctor de Derecho Internacional Privado, hey, si se quieren casar, déjenlo que se casen. Pero el problema está que el deseo de ellos, la ambición de ellos no termina allí. El deseo de ellos ni siquiera es casarse, porque en los países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, las tasas de matrimonio entre homosexuales y lesbianas son muy bajas. Porque lo que buscan no es exactamente eso, lo que buscan es que la figura se convierta en legal, porque escuchen bien esto, al convertirse el matrimonio homosexual en una figura legal, lo primero que tienen derecho es a adoptar. Sí, señores, van por los niños. Y eso lo vamos a ver ahorita, más tarde, si ustedes me lo permiten, por supuesto, cuando yo les presente algunos ejemplos de otros países de cómo ha sido la agenda homosexual en otros países. Entonces, eso es lo primero. Al legalizarse el matrimonio, la unión entre personas del mismo sexo, inmediatamente eso se convierte en una figura legal, es decir, la figura hay que enseñarla en las escuelas. ¿A quién? A nuestros hijos, señores. Entonces, esa es la verdadera razón por la que nosotros nos oponemos al matrimonio homosexual, por la que los cristianos nos tenemos que oponer al matrimonio homosexual, porque nosotros sabemos que el trigo y la cizalla van a crecer juntos y solamente la cizalla será arrancada en el final de los tiempos. Así como diría, dejen los que se casen, pero no es tan sencillo como eso, porque al legalizarse esa unión se la tienen que enseñar en las escuelas. ¿A quién se le van a enseñar? A los hijos de los homosexuales, y los homosexuales no pueden tener hijos. ¿A quién se lo van a enseñar? A los hijos de los cristianos, a los hijos de los evangélicos, a los hijos de los católicos. Señores, a nuestros hijos. Por eso es que los movimientos pro familia y las organizaciones eclesiásticas y los jóvenes tienen que involucrarse en la defensa de la familia, en la defensa civil,
política y legal de la familia, porque esta gente va por nuestros hijos. Y mientras vivamos en esta tierra, tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Y no olvidemos, la enseñanza de hoy no es como la enseñanza de nuestro tiempo, que era oratoria, era conferencia. Hoy la enseñanza es experimental. Por eso es que cuando, y aquí lo niegan, pero en otros países ya están vistiendo a los niños desde el kinder, los están vistiendo con falda, niños varones los están vistiendo con falda, los están maquillando. ¿Para qué? Para preguntarle cómo te sentiste, qué experiencia sentiste, porque hoy la enseñanza es lúdica, la enseñanza es empírica, es experimental. Entonces, claro, en la mente de un niño pequeño que es tan frágil que todo lo cree, hey, esto es un verdadero abuso contra nuestros niños. Por eso es que nos oponemos al matrimonio homosexual. Mire, solamente veamos el problema jurídico que hay ahorita en el divorcio del artista Miguel Bosé en España con su marido. Los dos tienen hijos que fuera del país y ahora se están divorciando y ahora los hijos están en un limbo jurídico porque España no permite la adopción de menores y ahorita ellos tienen este problema. ¿Qué ocurre? Que siempre nos dicen a nosotros, y a mí me lo han preguntado en medios de comunicación social, que en los canales tradicionales de nuestro país me han dicho, pero ustedes defienden el matrimonio tradicional que está lleno de divorcio, está lleno de esto, y el matrimonio homosexual, ¿qué? ¿Va a resolver los problemas del divorcio? ¿Va a resolver los problemas de la violencia familiar? No lo van a resolver. Son unos manipuladores que lo que usan con esto es destruir las bases de nuestra sociedad cristiana. Entonces, estamos frente a toda una agenda de género que después de buscar la adopción de niños y la enseñanza de estas políticas de género en la educación, van a ir por censurar nuestras libertades. ¿Qué estoy hablando con censurar nuestras libertades? Oye, en los países donde ya han aprobado el matrimonio homosexual y ha venido toda la plaga del efecto dominó propio de las políticas de género, ya hay profesores, y tengo ejemplos aquí, profesores que han sido destituidos solo por decir que solo hay dos sexos. Ya hay profesores destituidos en España, en Estados Unidos, en Colombia, porque dicen que solo hay dos sexos, solamente por decir una realidad biológica. Ni siquiera estamos hablando de la libertad de expresión, que sí es un derecho humano. Ya hay pastores presos solo por predicar Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Solo por decir que Dios creó varón y hembra. Solo por eso. Y ya hay pastores presos. Miren lo que yo le estoy diciendo. Le estoy diciendo que esta es la razón por la que nosotros nos oponemos al matrimonio homosexual. Porque luego de los niños vienen nuestras libertades individuales. Es decir, señores, pueblo cristiano, escuchen bien esto. Esto no es conspiranoicidad. Esto es una realidad. Están detrás de la libertad religiosa. Todas estas políticas son contra la iglesia, son específicamente contra el cristianismo. Y nosotros tenemos que defender esto. La última razón, te voy a dar una razón más por la cual nos tenemos que oponer al matrimonio homosexual. Porque el matrimonio homosexual no es propio de la idiosincrasia del panameño, no es propio de la cultura del panameño. Si tú le preguntas al panameño más borracho, más inculto, te lo va a decir de la forma más vulgar, pero va a decir, eso no puede ir. ¿Por qué? Porque defienden nuestra idiosincrasia. Mira, al punto que en el mes de junio, cuando nosotros hicimos la manifestación del Día del Orgullo Nacional, yo me subí a un taxi y tenía la bandera panameña conmigo y la envolvimos, y el muchacho que cargaba la bandera la iba a dejar fuera del taxi porque la llevamos con el asta, y yo le dije, no, quita la bandera que se puede caer y métela adentro. ¿Tú sabes qué dijo ese taxista que no estaba en la manifestación? Ese taxista, un panameño de a pie, que estoy seguro que no es cristiano, de pronto el fin de semana se arranca con sus amigos y ese hombre dijo, cuidado con mi bandera me la cuidas. Ese es el panameño aprendió y tiene en sus genes el juramento de juro a Dios y a la patria, bandera panameña, amarte, respetarte y defender. Ese es el panameño. Pero ustedes ven que en la última manifestación, en la última desfile del orgullo gay, agarraron la bandera panameña y la alteraron, la pintaron con los colores de la bandera LGTB, violando completamente la ley que protege nuestros símbolos patrios. Y a nosotros nos dijeron que
patriotismo es la religión de los idiotas. Así que todo el que levanta la mano derecha a la altura del hombro y jura y hace el juramento de la bandera es un idiota de acuerdo a esta gente. Y perdonen la expresión, pero eso es lo que nos dicen. Así es como nos tratan. Es decir, la razón por la que nos oponemos a este matrimonio entre estas personas no es religiosa. Si ellos quieren seguir haciendo con su vida lo que quieren hacer, que lo hagan. Pero finalmente van a ir por nuestros hijos, por nuestra libertad religiosa y por nuestra identidad nacional. Si no es esa identidad nacional y esa cultura cristiana lo que se opone entre ellos y su objetivo, entonces, ¿qué más puede ser? Si la clase política está bien alineada en su mayoría con los objetivos de esta agenda. Por lo tanto, nosotros no podemos estar creyendo en cuentos de estrellitas y pajaritos y cosas de que no, que los políticos que son pro familia nos van a defender. No, señor. Tenemos que plantar bandera ahora o perdemos la batalla. Usted está escuchando y viendo la conferencia El cristianismo y la ideología de género con el licenciado José Luis Delgado. Esta conferencia organizada por el Ministerio Juvenil de las Iglesias Evangélicas Vida Nueva en un esfuerzo de la juventud por poner su grano de arena en esta batalla cultural, bien identificados y definidos con la vida y con la familia. Si usted acaba de sintonizarnos, entonces bienvenido a esta conferencia y que el Señor le bendiga. Vamos entonces a la siguiente pregunta y ya estamos casi hacia el final. Quiero recordarles que al final vamos a tener un pequeño espacio para que usted pueda hacer sus preguntas y pueda entonces el licenciado en este caso responderle. Licenciado, ¿cómo ha empezado la ideología de género en otros países? Yo voy a usar el caso argentino. Gracias por la pregunta, porque quería hablar de esto para que veamos cómo opera la agenda de género. Y voy a usar el caso del ejemplo argentino porque nos cae como anillo al dedo para que veamos qué es lo que quieren hacer en Panamá y qué es lo que han hecho en todo el mundo. Y uso el caso argentino sobre todo porque Argentina fue el primer país del continente americano que aprobó el matrimonio homosexual. El primer país, antes que Canadá. Incluso tiene políticas que ni España ha implementado todavía. En Argentina, la agenda de género empezó en el año 2002, cuando se empezaron a reconocer las uniones civiles. Las uniones civiles no son más que contratos legales que hacen las personas. Entonces, las personas del mismo sexo empezaron a hacer uniones de carácter civil para tener algunos derechos en el año 2002. Miren, es importante ese año, anótenlo, 2002. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a presentarle a la población sus problemas y sus necesidades. Como lo son uno, el amor. Esas son campañas de sensibilización que hacen. Y lo primero que muestran es el amor. Pero Dios es amor, hasta nos manipulan a nosotros, Y dicen, pero Dios es amor. Empiezan a decirlo, pero si ellos... Y usted oye al panameño común diciendo, pero eso es amor. Usted oye al comunicador social diciendo, pero eso es amor, porque ellos empiezan a manipular con el tema del amor. Ellos tienen derecho a estar juntos, esas son las campañas de sensibilización que hacen. Pero ellos tienen derecho a estar juntos. Yo pregunto, ¿qué ley les prohíbe a ellos que estén juntos? Si en efecto la homosexualidad ha sido histórica, milenial, siempre ha existido la homosexualidad, y aquí en Panamá no hay leyes que prohíban que los homosexuales estén juntos. Sí. Pero empiezan a hablar de esto. Esto es manipulación. Empiezan a hablar del derecho de sucesión, el derecho a la herencia. Miren, en el caso panameño, en Panamá hay derecho a testar, hay derecho a las sociedades anónimas. Así que eso es una excusa también que utilizan, pero claro, manipulan a todo el mundo. Y también usan el tema del derecho a la seguridad social. Y cuando usan el tema de la seguridad social, allí ellos tienen un poquito más de vacíos, pero brother, eso ya tiene que ver con tu preferencia sexual, porque y además tiene que ver con el tema de la saturación de la seguridad social. O sea, ya el seguro social está colapsado y ahora ¿qué pretenden ellos? Colapsarlo más de lo que ya está. Bueno, eso es lo que ellos buscan, pero lo hacen a través de esas campañas de sensibilización para que se reconozcan sus derechos, sus uniones. No olvidemos que un líder religioso importante del mundo ya propuso el tema de las uniones civiles, si no me equivoco, el año pasado o este año, pero lo hizo. Y es importante tomar en cuenta eso. Yo hablo de las uniones civiles porque Argentina empezó así, pero en el año 2009
se aprobó el matrimonio homosexual, que ya les voy a decir cómo se aprobó para que vean que no es solamente un tema legislativo. Y hago una pausa para hablar de esto del tema de la sensibilización, porque no olvidemos que el año pasado, en plena pandemia, movimientos y fundaciones que apoyan el matrimonio homosexual empezaron una campaña que se llamaba Sí Acepto. Usted la va a recordar porque esa campaña la pasaron hasta en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales. Los MUPIs en Panamá lo invadieron de esa campaña de sensibilización de Sí Acepto y pusieron a una pareja y a una ancianita diciendo al principio a mí me costó aceptar, pero bueno, es la vida de la niña, y aparece hasta como una niña pequeña, aparece una abuelita, la pareja de lesbianas y una niñita, y qué familia tan bonita. Empiezan a mostrarlo de esa manera, sensibilizando a la población. Entonces, así empezó en Argentina, y luego, como les dije, el 13 de noviembre de 2009, una jueza de la ciudad autónoma de Buenos Aires dio un fallo en el cual declaró inconstitucional 2 artículos del Código Civil. Con esto, al tumbar 2 artículos del Código Civil argentino, se aprobó el matrimonio entre homosexuales por la vía judicial. ¿Les dice algo esto? Y yo digo esto, cristianos que nos están escuchando, porque yo escucho a cristianos en todo el país diciendo, pero en Panamá no van a aprobar eso porque los diputados no están a favor de eso. Yo creo que nosotros tenemos que conocer bien cómo funcionan las estrategias y los poderes del Estado. Porque el matrimonio homosexual en Argentina no se aprobó por la vía legislativa, es decir, no fue el Congreso el que votó, no es la Asamblea Nacional la que votó para que se aprobara el matrimonio homosexual. En Panamá, como en Argentina, el matrimonio homosexual se aprobó por la vía constitucional, por la vía jurídica. Igual como pasó en Colombia, un fallo de la Corte dijo, esto es inconstitucional, y como dijo que era inconstitucional, empezaron a casarse los homosexuales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no olvidemos que el Código de la Familia, que protege el matrimonio entre hombre y mujer, tiene por lo menos 2 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Entonces, y que fueron puestos precisamente, más adelante, de pronto les digo, fueron precisamente por los promotores de que anda promoviendo la constituyente paralela. Entonces, tenemos que saber que no es que estamos lejos, y no solamente veamos esto, veamos el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, el matrimonio homosexual ni siquiera se aprobó por un fallo de la Corte, ni siquiera por el voto, ni siquiera por la mayoría de la Asamblea. Simplemente el presidente dijo una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para Costa Rica, y se aprobó el matrimonio homosexual en Costa Rica. Solamente con una persona. Entonces, nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que aquí el día de mañana el presidente de la República dice esa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para Panamá, y se acabó el juego. Empezaron a casarse los homosexuales. Entonces, es importante esto del caso argentino, porque este tema del fallo, porque recordemos que en Panamá el Código de la Familia tiene demandas de inconstitucionalidad, y en el año 2010 se aprobó el matrimonio homosexual en Argentina. Por eso digo que es importante el caso argentino, porque miren, solamente el fallo de la jueza es el 13 de noviembre de 2010, e inmediatamente la adopción de niños por parejas homosexuales se aprobó el 15 de julio del año 2010. Noviembre de 2009, matrimonio homosexual. Julio de 2010 se modifica un artículo del Código Civil y los homosexuales pueden adoptar niños en Argentina. La educación argentina está plagada de políticas de género en el sistema educativo. Esto es importante que lo tengamos. Y luego de esto viene censura religiosa, censura y persecución religiosa. En Argentina los pastores no pueden hablar abiertamente contra la homosexualidad. Argentina tiene leyes trans que no tiene España todavía. Recordemos que este año, en el mes de junio, España fue que empezó a discutir la ley trans, que es una ley que permite que las personas puedan cambiar
su nombre y su sexo en el documento de identidad desde los 14 años en España, pero ya que en Argentina se puede hacer, supuestamente porque protegen a las personas trans con capacidad de gestar. Eso es un enredo porque, claro, nosotros decimos la única persona que puede gestar, que tiene la capacidad de gestar, es la mujer, y por eso defendemos el tema de matrimonio, porque el matrimonio viene de matriz y la única que tiene matriz es la mujer. Pero ¿qué ocurre con este tema de la transexualidad? Que una mujer se autopercibe hombre, hace la transición hacia hombre y ya no es mujer, pero claro, como tiene dentro de sí los órganos reproductores propios de la mujer, entonces es un hombre trans que queda embarazada. Miren ustedes la aberración y la estupidez. Entonces, esto es todo lo que han hecho. Miren, en Argentina no solamente hay ley trans, sino que hay ley de cupo. Es decir, que ya los homosexuales, la población trans, tiene reservado cupos en instituciones públicas. Así es. Esta es la agenda de género que se ha cumplido cabalmente en Argentina, y no estoy hablando del feminismo y el aborto y todo lo que implica el aborto, solamente estoy hablando de la agenda de género, y que, por supuesto, buscan establecer en todos los países. Entonces, esa es principalmente nuestra oposición a que se apruebe el matrimonio homosexual, porque después de esto viene una hemorragia terrible. Eso es así, y es tan importante que nosotros podamos analizar algo. En ninguno de los países donde se ha aprobado la ideología de género y todas sus ramas, hay paz. Eso no lleva paz ni lleva tranquilidad a ninguna nación. Donde esto se aprueba, hay un caos constante, hay problemas de protestas, porque las libertades quedan totalmente canceladas, excepto para estas agrupaciones que solamente veamos el tema del coronavirus. Nadie podía salir a hacer ninguna protesta porque se contagiaban. Sin embargo, este grupo Black Lives Matter en Estados Unidos salió a destrozar todo y ahí no había ningún tipo de contagio. Cuando las feministas en España salieron a hacer su marcha, que terminaron siendo conectadas por los transexuales que iban a la marcha, que se sentían mujeres también, ahí no había ningún problema. Sin embargo, más nadie tiene permiso para hacer tipos de manifestaciones como esta, lo que significa que las libertades de todo el mundo quedan canceladas. Por eso es muy importante que prestemos atención y que nos activemos ahora. Panamá está identificado como uno de los países menos plagados por esta ideología y no puede avanzar, tiene que disminuir. Vayamos a la siguiente pregunta, licenciado, ya estamos llegando al final. Vaya usted formulando las preguntas para que al final podamos escoger una, dos o tres preguntas máximo, porque el tiempo corre y no se detiene. Entonces manténgala allí. ¿Cuáles son los peligros de la ideología de género para la predicación del evangelio? Y creo que esto aquí toca directamente al núcleo de la asistencia de esta noche en esta conferencia. Yo les dije hace un rato que la agenda de género, la ideología de género, atenta directamente contra nuestras libertades religiosas. La agenda de género la ideología de género es una ideología creada sistemáticamente a través de los últimos siglos para destruir el cristianismo. El principal enemigo de la agenda de género es el cristianismo, somos nosotros, los que profesamos la fe de nuestro Señor. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque la ideología de género ha podido manipular todas las disciplinas, la filosofía, incluso la biología, las ciencias sociales, los derechos humanos, las leyes. Ellos han podido manipular todo, pero con el cristianismo no han podido, porque el cristianismo es innegociable, el cristianismo es inquebrantable, el cristianismo es radical. El cristianismo dice: los homosexuales no heredarán el reino de Dios, y eso es radical. Entonces, es importante que mencionemos esto, porque el cristianismo es el enemigo número uno de la ideología de género, porque nosotros somos radicales en nuestra posición. Nosotros decimos: Dios creó hombre y mujer, eso es innegociable. Y además de eso, yo tengo que decir algo más, y es que el cristianismo es la única disciplina que está dispuesta a morir por lo que cree.
Eso usted no lo ha visto en ningún científico, en ningún abogado. No, nadie muere por la ley. Pero el cristiano, a través de los siglos, ha estado dispuesto, pasando desde Esteban, siguiendo por Policarpo de Esmirna, siguiendo por Jan Hus. Todos han estado dispuestos a morir. Ciudades enteras han estado dispuestas a entregar su vida por lo que creen, por su fe en el cristianismo, por su fe en el Señor. Entonces, nosotros somos el enemigo número uno de ellos, y por eso es que ellos buscan atacar la fe y atacar nuestras libertades individuales. Miren, hablando solamente del caso de Panamá, y me gustó tu pregunta porque me hace llegar a aterrizar en la realidad panameña. Ustedes han escuchado hablar de un grupo que está promoviendo la constituyente paralela, dos grupos. Uno se llama Panamá Decide. Panamá Decide, que está buscando firmas y están bien flateados a propósito. No van, yo creo que al ritmo que van no van a alcanzar llegar. Sin embargo, Panamá Decide está liderado por un señor, y no voy a decir el nombre porque ustedes lo podrán buscar y se van a dar cuenta quién es, el mismo abogado que demandó el Código de la Familia ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el mismo abogado que dijo que el artículo 26 del Código de la Familia, ese artículo que dice que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, lo demandó, es el mismo que anda buscando firmas. ¿Por qué este señor que demanda el Código de la Familia ahora está buscando firmas para cambiar la Constitución? Porque en la Constitución hay un artículo que dice que Panamá respeta las libertades religiosas, respeta la libertad de culto, siempre con la garantía de que se respete el orden público y, oigan esto, la Constitución y la moral cristiana. ¿Qué es lo que está buscando Panamá Decide? Y el otro grupo que está promovido por dos partidos políticos, y ya ustedes saben quiénes son, y si no lo saben le preguntan a Manuel Castillo, le preguntan a Richard Mayorga, y ellos les van a decir qué grupo son. Todos ellos quieren borrar de la constitución política de nuestro país el concepto de moral cristiana. El concepto de moral cristiana les estorba para sus intereses. ¿Por qué? Porque la moral cristiana es la que nos mantiene a nosotros y nos da fortaleza para decir la vida es desde la concepción. La moral cristiana nos hace a nosotros que nos permanezcamos firmes contra el aborto. La moral cristiana hace que nosotros nos mantengamos firmes, inquebrantables, radicales contra el matrimonio homosexual, contra la adopción de nuestros niños, contra la promoción de todas estas ideas en las escuelas y en nuestros hijos. Entonces, claro, el cristianismo es un problema para ellos y por eso ellos se oponen, buscan destruir el cristianismo. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos el enemigo de ellos. Señores, la persecución del siglo XXI no va a ser una persecución ilegal, va a ser una persecución de carácter legal. La persecución contra el cristianismo va a ser una persecución de leyes. Y yo no estoy hablando de algo del futuro, estoy hablando de algo de ya. El profesor Jesús Luis Barrón López en Alcalá de Henares, España, fue destituido por 6 meses sin derecho a salario porque el hombre solamente dijo esto: solo hay 2 géneros. Los hombres nacen con cromosomas XY, las mujeres con cromosomas XX. Lo votaron. Lo lograron restituir en su puesto porque la asociación, voy a mencionar el nombre de esta asociación, porque es importante para los profesionales cristianos y para los jóvenes entender que es necesario que estudiemos y seamos profesionales. Yo estoy de acuerdo con que hay que cantar en el coro de la iglesia, hay que evangelizar y predicar, pero también hay que estudiar, hay que ser profesionales, porque los que lograron que este profesor fuera restituido en su puesto fue la Asociación Española de Abogados Cristianos. Profesionales cristianos entendieron que hay que tener beligerancia en los temas políticos, en los temas civiles. Entonces, profesionales cristianos, jóvenes cristianos, tenemos que prepararnos porque los retos que vienen para la iglesia en la década 2030 son retos muy grandes. Aquí tenemos el ejemplo del Parlamento de Hungría. ¿Qué hizo el Parlamento de Hungría? Simplemente aprobó leyes para prohibir que se comparta contenido sobre homosexualidad o de reasignación de sexo en menores de 18 años en programas de educación en las escuelas, en películas y en comerciales. No prohibió el matrimonio homosexual,
no prohibió las políticas de género, simplemente dijo, con los niños no se metan. Netflix, con los niños no te metas. Ideología de género, no te metas en la educación de nuestros hijos. Eso fue lo que hizo el Parlamento Europeo, el Parlamento de Hungría. ¿Qué hizo la comunidad internacional? Hungría es homofóbica. La Unión Europea le ha puesto presión, Alemania, Italia, le ha puesto presión a Hungría para que cambie la ley. Solamente Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo, hay que eliminar todas las formas de discriminación, porque todas las formas de discriminación son inaceptables. ¿Le suena eso algo parecido? Bueno, nosotros tenemos aquí en Panamá, en la Asamblea Nacional, una Convención Interamericana de Discriminación para eliminar todas formas de discriminación y formas conexas de intolerancia. Bueno, esa convención lleva ese rumbo. Allí vemos que no solamente lo han hecho a través de organizaciones internacionales y de la política. Vemos la presión que sufrió en la Eurocopa. En la Eurocopa este año, el municipio de Múnich iluminó el Allianz Arena, el estadio donde juega el Bayern y donde juega el otro Bayern Leverkusen, el Bayern, el Múnich 1860, lo iluminaron con los colores de la bandera gay y querían iluminarlo para el partido de Alemania con Hungría. La cosa fue que la UEFA dijo, no, nosotros no nos metemos en política, nosotros nada más somos deporte. Yo me imagino que por ahí estarán presionando a la UEFA, no la presionarán mucho porque la UEFA es otra dictadura aparte, así que con esa dictadura nadie se mete. Pero bueno, eso fue positivo para Hungría, pero ahí están presionando a Hungría para que cambie una ley que simplemente protege a los menores. El pastor John Sherwood, voy a usar el ejemplo y otro más. Permíteme dos ejemplos más para que veamos los ataques contra el cristianismo. El pastor John Sherwood, de 70 años, yo no sé cuántos años tiene el pastor Ricardo Mayorga, pero este hombre tiene 70 años y estaba predicando Génesis 1, 26 y 27 en Estados Unidos. Y de pronto aparecieron varios policías y le dijeron que no hiciera ninguna declaración homofóbica. Simplemente estaba diciendo, Dios creó hombre y mujer, pero ellos dijeron que eso era una declaración homofóbica. El pastor se sintió regañado, lo regañaron los policías se fueron. El pastor entonces empezó a predicar sobre la libertad de expresión, empezó a hablar ya no sobre Biblia, empezó a hablar de derecho constitucional, empezó a hablar de derechos humanos, que es libertad de expresión. ¿Qué ocurrió? Llegaron de nuevo los policías y le dijeron, usted está haciendo declaraciones homofóbicas, hay denuncias contra usted. Un pastor de 70 años, lo bajaron donde estaba, lo arrestaron, ahí están los videos, usted lo puede buscar por internet, pastor John Sherwood, y lo patearon a un pastor, a un anciano de 70 años, y lo patearon. El pastor fue puesto en libertad apenas al mediodía del día siguiente y está en un proceso de investigación por sus declaraciones homofóbicas. Pastores cristianos, yo les estoy diciendo que ni siquiera vamos a poder predicar de Génesis 1, 26 y 27, ni siquiera vamos a poder decir que Dios me consiguió a mí, me tuvo en cuenta del embrión, porque van a decir, eso es discurso de odio. Y finalmente, un ejemplo más, el caso del pastelero. Yo no voy a hablar solamente de los religiosos, sino hasta de la libertad que tenemos de comercializar con quien querramos. Jack Phillips, el pastelero, Jack Phillips, está nuevamente en la corte. ¿Y por qué digo que está nuevamente en la corte? Porque Jack Phillips es un pastelero muy famoso, usted lo busca en internet, lo va a encontrar, muy famoso porque hace 8 años se negó a hacerle un pastel, un cake, a una pareja homosexual y adujo sus creencias. Este pastor fue demandado ante la corte. Afortunadamente, el pastor fue liberado de estos cargos, el pastor fue declarado inocente. Este pastor anteriormente se había negado, este pastelero, no es un pastor, es un pastelero, se negó a hacer un cake de Halloween, porque sus principios cristianos dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Este pastelero es más cristiano que Jesús Adrián Romero, que andaba por ahí diciendo que celebraba el Halloween. Ay, perdón, ya me metí con la religión de ustedes. Pero, para que perdón, no pude resistirlo. Esas son parte de las cosas
que tenemos que hacer a veces, hacer la autocrítica. Pero para que vean, ahí no terminó el asunto, para que ustedes vean que sí tienen una persecución contra este pastelero. Este año, una transexual fue donde el pastelero para que le hiciera un cake azul por fuera y rosado por dentro, y le explicó que ese era para celebrar su transexualidad, su transición hacia otro sexo. El pastelero le dijo, yo no puedo hacer esto. O sea, están buscando al hombre, el hombre ya está demandado nuevamente, están detrás del hombre. Ni siquiera respetan el derecho que yo tengo a comercializar con alguien, porque si Richard, él limpia aires acondicionados y yo no quiero hacer contrato con Richard, pues, porque es chiricano, yo no quiero hacer contrato con él. Entonces Richard nada más tiene que decir, no es porque soy chiricano, es porque yo practico otra cosa, entonces ya me demandan y tengo que aceptar que Richard venga con todo gasto pagado desde Chiriquí a Panamá a que me limpie los aires acondicionados. O sea, esos son los absurdos que estamos viviendo y los ataques que ya estamos viviendo, y apenas estoy hablando algunos de los que han pasado este año. Es así, y este es un tema tan amplio verdaderamente porque implica muchas cosas más. Nosotros, cuando usted hablaba de Hungría, Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, el presidente húngaro, es un hombre cristiano evangélico y se le ha armado tal persecución a este hombre que una señora muy prominente de la Unión Europea llamada Ursula von der Leyen dijo que esa ley era una vergüenza. Se utilizan estos términos para poner a las personas como que son lo peor, mira qué bajos son, es una vergüenza lo que hace, es un homofóbico, es un discriminador. Y nosotros tenemos que entender que estamos frente a peligros verdaderos y que no podemos seguir jugando a la inocencia de que, bueno, no, es que esto, oye, tenemos que ver el peligro, la ola encima de nosotros para correr y ponernos alerta. Yo creo que la mejor medicina es la prevención. Y si nosotros prestamos atención a esta conferencia que gentilmente se está dando de parte del Ministerio Juvenil de la Iglesia Vida Nueva, es para que tengamos luz y para que nosotros despertemos y dejemos de ver el mundo en blanco y negro y empecemos a darnos cuenta que aquí hay muchas implicaciones más y que es tiempo de despertar, porque esto está aquí y está ya. Para finalizar, la última pregunta, licenciado. Quiero también darles un anuncio. La pregunta va a ser en vivo. Se va a abrir el micrófono de quien pida la pregunta. Escriba un mensaje allí en la plataforma de que usted tiene una pregunta y sencillamente se le va a abrir entonces el micrófono para que usted pueda hacer la pregunta. Ya llegamos al final. Eso sí les pido, por favor, que traten de que la pregunta no sea un discurso más. Procuren hacer las preguntas de manera contundente, corta. No nos cuenten qué pasó con la abuela cuando se cayó en el barranco, porque nos vamos a extender mucho y el tiempo en redes es bastante limitado y ya estamos casi sobre el tiempo final. La última pregunta yo creo que es muy importante y bien hallada para terminar este tema. ¿Qué leyes protegen a nuestra familia y en este caso y a nuestros hijos aquí en Panamá? Porque sabemos muy bien como este poco presentable señor presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se valió de algo, un supuesto estudio que ya sabemos que son falseadores de la realidad donde los hayan, para decir esto es vinculante a Costa Rica, así que por lo tanto esto va. Sin embargo, hay leyes que protegen a la familia y protegen a nuestros hijos, licenciado José Luis. Por supuesto que sí hay leyes, y son precisamente las leyes de las que hemos venido hablando, que ellos quieren cambiar, que quieren torcer, que quieren manipular, empezando por la Constitución Política de 1972, la Constitución actual, la que siempre le andan diciendo que es una Constitución militarista, que es una Constitución que ya no habla, por ningún lado habla del general Omar Torrijos Herrera, pero ellos insisten que es militarista. En Panamá ni siquiera hay fuerzas armadas, pero ellos insisten con esto. Yo con esto no voy a decir que no hay que hacer cambios en la Constitución, creo que sí hay que hacerlos, pero ellos están detrás específicamente de algunos cambios que hay que hacer, como por ejemplo, en el caso de la Constitución panameña, el artículo 56 de la Constitución es muy claro, porque dice que el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. ¿Por qué el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia? Por supuesto, por lo que dijimos hace un rato, que es la familia el matrimonio, el que produce nuevos ciudadanos. Entonces el Estado tiene que proteger eso en base a eso. Lo que ocurre es que como
el artículo 72 de la Constitución no dice explícitamente que matrimonio es entre hombre y mujer. El constitucionalista entendía y entiende que el matrimonio es eso, es entre hombre y mujer. Y no podemos interpretar un artículo de la Constitución fuera de su capítulo, porque esto es todo un capítulo donde se habla de la familia. Entonces, por supuesto, no puede ser posible que el artículo 58 de la Constitución, que habla de las uniones de hecho, dice que las uniones de hecho son de personas de distinto sexo. Entonces, las uniones de hecho son de distinto sexo, que es una menor categoría, pero la categoría mayor, que es matrimonio, entonces esa sí hay libertad. Es ahí donde está el debate. Nosotros entendemos claramente que matrimonio es entre hombre y mujer, y entendemos que eso es lo que dice la Constitución. Por supuesto, tú dijiste algo claro, ellos son fabulosos torciendo la verdad. Y yo les voy a recomendar a todos los jóvenes, en algún momento en que lo puedan leer, sobre todo a los mayores de edad. No recomiendo este libro para menores de edad, no porque tenga contenido vulgar, sino porque tiene un contenido bastante pesado. Llega un momento que es una novela un poco claustrofóbica, pero es importante leerla para que entendamos cómo se está comportando nuestra sociedad hoy en día. Y les recomiendo la novela de George Orwell, que se llama 1984. Es fabulosa, pero eso sí, se la recomiendo. Si usted es menor de edad, le recomiendo que espere tener 18 años y la lea. Ahí usted va a encontrar, en ese mundo orwelliano, usted va a encontrar un ministerio de la verdad, que era un ministerio que se especificaba sobre todo por torcer la verdad. Destruía la historia y la cambiaba y la acomodaba a como decía. Se criticaba el doble pensar, que el doble pensar era pensar diferente a como te decía el Ministerio de la Verdad. Entonces, ya ellos dicen, ahí no dice eso, ya ellos se encerraron que ahí no dicen eso, y por eso es que entonces pasan a atacar el Código de la Familia, que el Código de la Familia, el artículo 26, sí habla de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero antes de hablar del Código de la Familia, les menciono también que el artículo 59, importante esto para todo lo que vamos a hablar de la agenda de género, que hemos hablado de la agenda de género, el artículo 59 de la Constitución es el que habla de la patria potestad, y la patria potestad no se percibe solamente como el conjunto de deberes, sino también el conjunto de derechos que tienen los padres en relación con los hijos. Es decir, que si yo tengo hijos y yo tengo deberes con mi hijo, lo alimento, atiendo su salud, compro sus medicamentos, de esa misma manera tengo el derecho de decidir qué educación quiero que reciban mis hijos. Si yo no quiero que mis hijos reciban una educación homoparental, homosexual, de ideología de género, tengo todo el derecho de hacerlo. Y esto lo digo porque en Chile están aprobadas las uniones civiles entre homosexuales, y en Chile los padres están peleando en las escuelas para que no implementen ideología de género en las escuelas. La lucha continúa. Yo escuché a alguien por ahí decir que el día que aquí aprobaran el matrimonio homosexual, él colgaba los guantes porque había perdido la guerra. Yo creo que usted sepa que en Argentina aprobaron el matrimonio homosexual y usted ve a Agustín Laje y a todo el combo siguen peleando contra el aborto. Esta lucha es, voy a ser bien evangélico aquí, esta lucha es hasta que Cristo venga, brother. Aquí no importa que nos implementen leyes. Aquí nosotros tenemos que aprender a utilizar argumentos de carácter jurídico, de carácter científico, pero si el día no nos queda ningún otro argumento, aquí vamos a seguir defendiendo a capa y espada el argumento bíblico, el argumento cristiano. Ese es el deber del cristiano y tenemos que entenderlo así como el tema de la patria potestad. El Estado protege la patria potestad. No se extrañen que por ahí van a querer manipular y torcer y cambiar este artículo 59 de la Constitución, como ya lo han intentado hacer, no constitucionalmente, pero sí a través de otras prácticas. Hablamos también del Código de la Familia, porque el Código de la Familia tiene varios artículos que protegen la familia. Por ejemplo, el artículo 7 dice que no se aplicará la ley extranjera cuando sea contraria al orden público panameño. Ese artículo es importante conocerlo por el tema de las demandas de inconstitucionalidad que tiene el Código de la Familia en la Corte Suprema, porque estas demandas surgen a raíz de que dos homosexuales se casaron fuera del país en fraude a la ley, porque el panameño se tiene que comportar en el país y fuera del país de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces esta gente se casaron fuera del país y en vez de ser sancionados, lo que hicieron fue que les metieron
demanda de constitucionalidad a la Constitución. Ellos hacen fraude a la ley y el que está mal es el Código de la Familia. Entonces, esto para que entendamos eso. Y el artículo 26 del Código de la Familia es un artículo importante, que es el que dice que el matrimonio es la unión voluntaria concertada entre un hombre y una mujer. Es importante también que rescatemos el artículo 34 del Código de la Familia, porque dice quienes no pueden contraer matrimonio entre sí. Son 4 grupos de personas, y el primer grupo son las personas del mismo sexo. Y también tenemos en la Constitución Política de 1972 el artículo 35. El artículo 35, que es el que quieren cambiar esta gente de los progres y los pro matrimonio homosexual, que están empujando la constituyente paralela. Dice: es libre profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Es importante entender que ese artículo aplica para todas las creencias. Tienen que respetar la moral cristiana y el orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que si una religión el día de mañana en Panamá permite que te cases con menores de edad, eso es ilegal. Por eso el Código de la Familia dice que está prohibido el matrimonio con menores de edad. Que si el día de mañana una religión dice que te puedes casar con tu hermana, que puedes tener 2 y 3 esposas, esa religión tiene que respetar la moral cristiana. Por esa razón, nosotros tenemos que defender que la moral cristiana siga en la constitución política de nuestro país, porque si eliminamos la moral cristiana, no solamente se va a implementar el matrimonio homosexual y el aborto, sino que se va a abrir la puerta a que aquí haya la cantidad de aberraciones que se están practicando en otros países, como la ley de consentimiento en Francia, donde se permite que las menores de edad de 14 años tengan relaciones sexuales después que sean consensuadas con un mayor de edad, con un viejo de 60 años. Entonces nosotros tenemos que seguir defendiendo la moral cristiana dentro de la Constitución. Es decir, señores, la moral cristiana es constitucional. Importante eso. Y quiero hablar también, en última instancia, más que todo mencionarlo, que en el tema del aborto, el artículo 144 del Código Penal ya despenalizó el aborto en 2 excepciones. Es decir, el aborto en Panamá no está permitido salvo 2 excepciones. Artículo 144. Jóvenes, no se dejen engañar, escuchen bien esto. Las 2 excepciones en las que se permite el aborto en Panamá a través del Código Penal es: 1, si el aborto es realizado para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de una violación carnal, y si el aborto realizado por graves causas de salud donde pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción. Es decir, el discurso de las feministas de una muchacha que fue violada, que fue abusada y quedó embarazada, no tiene cabida en Panamá, porque ya el Código de la Familia dice que si tiene el consentimiento de la mujer puede interrumpir el embarazo. Ya está en el Código Penal. Que no nos gusta como cristianos, está en el Código Penal, ya es la ley. Estamos hablando de la ley. Yo estoy hablando de lo que reclaman las feministas abortistas. Una mujer que fue violada tiene esta libertad. Y la segunda es cuando está en peligro la vida de la madre o la vida del bebé. También se permite, y siempre está la coma explicativa con el consentimiento de la mujer. Es decir, que si está en peligro, también está la prerrogativa, la libertad de que la mujer interrumpa el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las feministas que están empujando el aborto, lo que están buscando es aborto por deporte, aborto por promiscuidad sexual.
Es decir, voy a ser promiscua, voy a hacer con mi sexualidad lo que me da la gana, irresponsablemente. Entonces, las leyes ya están claras, esta ley ya está clara. Nosotros tenemos que saber que esta gente lo que están promoviendo es otra cosa. Están promoviendo todo un negociado de aborto, que bueno, ese es un tema para otro día, y estoy seguro que aquí ustedes tienen gente que los pueda ilustrar en ese tema. Señores, si tienen preguntas, estamos aquí para eso. Así es, muchas gracias. A ver, tenemos por acá, tengo una pregunta, dice en el chat, ok, podemos abrir el micrófono ya para la pregunta. Bienvenido, buenas noches, Dios bendiga. Buenas noches, que el Rey les bendiga a todos. Le habla el pastor Ricardo Mayorga. Quisiera hacerle una pregunta al licenciado Luis Delgado. Mucho gusto, licenciado. Usted acabó de hablar ahorita sobre que debemos buscar el respeto de la moral cristiana. Según las estadísticas del Censo Poblacional Panameño, nos dicen que un estimado del 90% o más posiblemente de los panameños son cristianos. Entonces nuestra pregunta es la siguiente: ¿de qué manera considera usted que ese 90 y tanto por ciento que según el censo son cristianos, de qué manera está aprovechando esa fortaleza para tener una protección bien robusta de la familia? ¿Y cuál sería su consejo a la juventud? Siendo que, según el censo, nos habla de una mayoría cristiana con principios morales. Muchas gracias. Gracias, pastor. Su pregunta me va a servir a mí para adelantarme a la conclusión que quería darle a los jóvenes, porque, miren, no podemos dormirnos sobre los laureles, no podemos descansar ni siquiera en esa encuesta de que somos la mayoría, en ese censo de que somos la mayoría. Muchos hablan incluso de que es una mayoría silenciosa. Mire, no hay un país más, los países más católicos, más religiosos de América Latina son Colombia y México. Nadie les gana en religiosidad y en activismo religioso. Y sin embargo, en esos países, como usted sabe, se aprobó el matrimonio homosexual por la vía judicial en Colombia, un país católico, catoliquísimo, un país donde los evangélicos van a hacer turismo evangélico para conocer los fenómenos de crecimiento. Estoy hablando con realidad. Y en México, en varios estados de México, también se ha aprobado el matrimonio homosexual. O sea, no podemos descansar en esa falacia, porque es una falacia, es una falacia verdadera de que somos la mayoría. Sí somos la mayoría, pero tenemos que tener un activismo. Y es ahí donde yo quiero llegar, porque miren, y voy a rescatar las palabras del gobernador de Florida, Ron DeSantis. En un discurso, Ron DeSantis dijo: estoy preparado para ponerme la armadura de Dios. Oiga esas palabras. Y yo aquí quiero concluir mi conclusión, que no la di, pero me alegro de su pregunta porque me sirve en este momento. Y no estoy diciendo que voy a concluir la reunión, porque si me hacen otra pregunta se la respondo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cristianismo valiente. Necesitamos un cristianismo violento. Estoy hablando cosas fuera de la Biblia. No lo dijo el maestro, que son los violentos arrebatan. Y no estoy mandando a nadie a matar a nadie, Estoy hablando de lo que la Biblia menciona, en el carácter de la violencia que esto lo menciona. Pero no solamente ser valientes y violentos, porque eso lo entendemos en lo espiritual, sino que hay que también tener un cristianismo activo. No solo dentro de la iglesia, sino también en la sociedad, en el país. Pastor, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el cristianismo es irrelevante en la sociedad. Porque el cristianismo, y por eso voy a rescatar el tema de los evangélicos que van a Colombia. Los evangélicos que van a Colombia, que van a hacer turismo evangélico a Colombia, ¿qué van? Van a las iglesias grandes a saber cómo crecieron, pero crecieron hacia adentro. Yo conozco la realidad colombiana. Yo tengo 2 décadas de estar viajando a Colombia, mi esposa es colombiana, mis hijas son colombianas, conozco la realidad colombiana. Yo soy panameño, pero yo conozco la realidad colombiana. Y yo sé cómo se matan los panameños por ir a conocer
la realidad del crecimiento colombiano. Pero yo puedo decir también algo, la iglesia colombiana creció hacia adentro. La iglesia colombiana no, y de muchas partes del país, y Panamá lamentablemente en los últimos años ha copiado ese modelo. Yo puedo decir que la iglesia evangélica actual es así. Y esto es una autocrítica porque yo soy evangélico. La iglesia evangélica contemporánea está empeñada en crecer hacia adentro. Es irrelevante socialmente, es irrelevante políticamente. Los evangélicos y los pastores nos conformamos cuando conocemos al diputado, cuando somos amigos del alcalde, nos conformamos con eso. ¿Por qué? Porque el amigo del alcalde me va a dar para la hoja de zinc, me va a dar para el saco de cemento, y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque ese clientelismo es el que impide que el diputado haga leyes que favorezcan a toda la sociedad. Es ese peligro que corremos porque el diputado ya siente y el político ya siente que ya cumplió con el voto que nosotros le dimos. En cambio, nosotros tenemos que renunciar a eso porque la bolsa de comida, como siempre digo, se te acaba en 2 o 3 días. La lámina de zinc se te oxida. Pero las leyes van a permanecer siempre. La calle va a permanecer todos 5 años desarreglada. Voy a seguir teniendo el problema del agua. Allá, ¿qué problema para comunicarme con Richard? Porque allá en Vivalá no llega, no hay buena señal de internet. Y de igual manera le dan la espalda al cristianismo. A veces ni siquiera se dan cuenta cuáles son las leyes que llegan a la asamblea. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? Hay que tener, activismo social. Esto que hacen ustedes, yo conozco a algunos de ustedes están haciendo activismo social a través de organizaciones pro familia. Hay pastores y cristianos que me han dicho a mí que qué hago yo liderando una organización civil que defienda a la familia, si ya esto está escrito, esto va a pasar. Brother, no es así. Hay un nivel de responsabilidad. Mateo capítulo 24, 25 dice que yo tengo una responsabilidad con el talento que yo recibí, que mi maestro el día que regrese me va a preguntar ¿qué hiciste con el talento? ¿Lo enterraste? ¿Cómo así? ¿Por qué lo enterraste? Entonces, cristianos jóvenes que me están escuchando, yo apelo a ustedes que están jóvenes, por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que ir a la universidad, por eso es que hay que prepararse. ¿Por qué? Porque los días que vienen son más difíciles y esta pelea hay que hacerla inteligentemente. Esta pelea hay que hacerla desde nuestras profesiones, desde las leyes. No podemos hacerla. Miren, a veces yo siempre digo esto, lo que ganamos en lo espiritual lo perdemos en el terreno práctico, en el terreno material. En lo espiritual ganamos en ayuno, en oración, somos los mejores reprendiendo al diablo, pero después votamos por el diputado corrupto, después votamos por el alcalde corrupto, después votamos. Entonces hay que tener un activismo social y aunque sea mi amigo, si está aprobando algo que no es, yo voy a atacar a mi amigo porque eso no es de Dios, eso no es de ley, eso no es legal, eso va a afectar a mis hijos. Entonces esa es la parte de activismo social. Otra cosa, segundo, uso de redes sociales. Señores, yo sé que nos gusta y a los jóvenes nos gusta, yo digo jóvenes porque yo estoy joven y también me gusta hacerlo. Usamos las redes sociales para taquillar. Yo ayer estaba taquillando que estaba allá en esa caída de agua en Fortuna, en la represa de Fortuna, para que sepan que voy camino a Boca del Toro. Sí, pero las redes sociales tenemos que usarlas para más. Tenemos que usarlas para el activismo social. No me van a dar muchos likes. La gente ve las publicaciones. Lo importante es que la gente vea y empecemos a enseñarle a una sociedad, a un cristianismo pasivo, a un cristianismo silencioso, la realidad de lo que está pasando en el mundo, los peligros que están ocurriendo en el mundo, el peligro de la relativización de todo. Todo se relativiza hoy. No todo es relativo. Hay cosas que no son relativas. El aborto no es relativo. El matrimonio homosexual no es relativo. Ir contra las libertades individuales no es relativo. Las redes sociales para esto. Y sobre todo, en tercer lugar, la participación política. Por muchos años los cristianos satanizamos la política. A mí me han dicho muchas veces que no me meta en política porque ya tenemos el ejemplo de los cristianos que se han metido en política y miren cómo han dejado en vergüenza a la iglesia. Yo siempre respondo varias cosas. Uno, la política no corrompe a nadie, la política revela el corazón, el carácter del corazón del hombre.
Ahí me dijeron por ahí que, mira fulano cuando se convirtió en alcalde se puso orgulloso. Y digo, espérate. ¿Él era orgulloso cuando se volvió alcalde o era orgulloso antes de ser alcalde? Si ustedes mismos me decían a mí que él era un orgulloso, que el problema de él era que era un orgulloso. No, el poder lo que hizo fue que fortaleció más su orgullo. A mí y otra cosa que también menciono en ese tema de la participación política, porque me dicen, pero es que se han corrompido. Digo, ¿y con quién lo han hecho? Lo han hecho con partidos políticos que tienen una línea de corrupción, que tienen una línea de clientelismo. Entonces, nosotros tenemos que tener participación política, pero tenemos que hacerlo correctamente. Tenemos que hacerlo a través de una organización política que ofrezca un cambio radical, que ofrezca cambios radicales para la sociedad. Jóvenes que están aquí, sí se puede ser un político correcto, sí se puede ser un político sano, honesto, sí se puede ser un político cristiano. La política no es del diablo, nosotros le dejamos al diablo, a los hijos del diablo la política. Allí tenemos a José, ahí tenemos a Daniel. Y no estoy hablando de David, que creció en un estado teocrático, no. José, en un estado carnal, mundano, pagano, como Egipto, donde proliferaba la idolatría, pero se respetó su fe, se respetaron sus decisiones políticas. Claro, eso es lo que necesitamos, pero cuando venga un cristiano llegar a la política y acepta coima y acepta corrupción, dice, este no es de nosotros, este no es cristiano de verdad. Ahí tenemos el caso de Daniel, gobernó con 3 gobiernos, con 3 imperios distintos. Y lo importante es que nosotros podamos aprender la lección, porque no nos podemos quedar con esto y bueno, y fue algo que pasó y mira qué malo es. Tenemos que aprender la lección y tenemos que mejorar. Tenemos una última pregunta. Vamos a permitir la pregunta y una respuesta breve. Nos queda solo una pregunta más y es del señor Francisco Meléndez. Si no me equivoco, es el presidente del Movimiento Familiar Cristiano, capítulo de Chiriquí. Así que vamos a darle el espacio para que haga la pregunta y una respuesta breve y terminamos entonces de esta manera. Quédese allí porque al final tenemos un anuncio importante. Muy buenas noches, Francisco Meléndez del Movimiento Familiar Cristiano Católico. Sí, un placer. Licenciado Luis Delgado, ¿cree usted que detrás de toda esta agenda hay financiamientos de grupos internacionales? Y si Panamá debe favores, por eso, bueno, Panamá y otros países deben favores, ¿verdad? Por eso es que acceden a todo este tipo de, yo le llamaría goles que quieren meter ellos a nosotros. Dígame usted, por favor. No solamente lo creo, Francisco, sino que tenemos las pruebas de esto. Lamentablemente, y a mí me lo dijo la vez pasada en una presentación que hizo una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, que le dijo a un amigo, preséntame ese muchacho que yo le voy a explicar cómo funciona la política del país, porque es que cuando Panamá tiene unos compromisos internacionales por causa de unos préstamos, y yo dije, sí, preséntamela. Como que piensan que a veces uno es neófito, piensan que todos los evangélicos son como yompi y descerebrados, ¿no? Nos irrespetan. El problema de esta gente es que nos irrespetan. Entonces fui y me reuní con ella, me dice, estos son compromisos internacionales que ya el Estado tiene que cumplirlos. Yo le dije, mire, si usted me va a hablar a mí de compromisos internacionales, los préstamos que recibió Costa Rica el año pasado a raíz de la pandemia obligaron al presidente de la República a implementar una reforma tributaria y miren cómo reaccionaron los ticos. Se lanzaron a la calle, el tico que tiene fama de ser pasivo y se lanzó a la calle. ¿Y qué tuvo que hacer don Alvarado? Tuvo que retirar toda esa reforma tributaria para atrás. Igual le pasó a Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? Los gobernantes, es cierto, están condicionados por préstamos que reciben, como usted lo ha mencionado, están condicionados a apoyo internacional a implementar convenciones interamericanas, leyes a favor de agendas, incluyendo reforma tributaria, reforma fiscal, reforma laboral y también política de género. Sin embargo, los gobernantes, jóvenes, los gobernantes se deben a su pueblo. Los gobernantes lo saben. Los que votan no son las organizaciones internacionales. Los que votan son la gente. Los que votan son los cristianos. Ese 90% del que habló Ricardo Mayorga. Allí es donde tenemos que despertar nosotros y darnos cuenta el poder que tenemos nosotros. Bueno, me dijeron que fuera breve, así que voy a terminar. Insisto con esto. Sí, es cierto. Hay financiamiento internacional
pero la decisión no la tienen los organismos, la decisión la tiene el poder del pueblo. La Constitución lo dice, el poder emana de nosotros. Y nosotros tenemos que estar clarito en eso, y por eso tenemos que hacer activismo, y activismo fuerte, porque esto no viene, esto ya está aquí. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes que han estado allí. Tenemos también en esta noche las palabras por el presidente del Ministerio Juvenil, hermano Jonathan Caballero, que es también pastor. Así que queremos darle el pase a él para que pueda dirigirse a todos ustedes con esas palabras de agradecimiento, y luego vamos con las palabras finales del licenciado, y de esa manera entonces concluimos con esta transmisión y esta conferencia. Bien, gracias Richard, gracias a todos. De verdad, pues, lo has dicho Richard, ha sido un esfuerzo bien grande de parte del Ministerio Juvenil, la Iglesia Evangélica Vida Nueva, y sin más, pues agradecer primeramente a Dios y a todos los que se han conectado a esta conferencia, y también pues agradecer al licenciado José Luis Delgado. Muchas gracias, hermano Jonathan, y de esta manera entonces, agradecidos con Dios, agradecidos con todos ustedes, hemos llegado a la parte final. Quiero dar las palabras al licenciado José Luis Delgado para que se despida con nosotros, agradeciéndole de manera muy especial por su tiempo y su buena disposición de compartir su conocimiento y su orientación con todos nosotros acá en esta zona. Licenciado, palabras finales, nos despedimos de usted en esta noche. Gracias, Jonathan Caballero. Privilegio conocerte, gracias por la invitación, gracias por la deferencia, Richard. Ya te puedo decir que eres un amigo. Sobre todo, señores, siempre digo esto para el pueblo cristiano. Nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad. El evangelio no es solo el culto, el evangelio es la sociedad. El culto habla de mi relación con Dios, pero la sociedad habla de mi relación con el prójimo, y tenemos que entender que esto es parte de nuestra relación con el prójimo. Nosotros no odiamos a los homosexuales. Apocalipsis dice, el que es impuro, sea impuro todavía. Si quieren permanecer en sus prácticas, que lo hagan, pero protejamos la familia, protejamos nuestros hijos, protejamos nuestra fe y protejamos nuestra nación. Así es, muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Muchas gracias a todos los que han estado allí. Muchas gracias a todos, especialmente a Dios. Esto ha sido una realización del Ministerio Juvenil Vida Nueva Youth, por la disposición de Dios, nuestro Señor, Dios Padre Celestial, el esfuerzo de CR Media, de Allen Films, y la oportunidad que Dios nos ha regalado. Sin más, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, y nos vemos en una próxima, porque sabemos que esta no es la última. Hasta luego.